Muchas gracias, Carolina. Voy a compartirles entonces pantalla. Por favor, me das un segundo, que a veces los inconvenientes surgen de manera inesperada. Quiero confirmar que estén viendo mi pantalla. Sí, señora, la escuchamos y vemos su presentación muy bien. Adelante. Correcto. ¿También me ven a mí? Sí. Bueno, el tema que trajimos hoy es, empiezo entonces, el tema que trajimos hoy es influencia de la precipitación sobre las variables, influencia de la acumulación y los extremos de precipitación sobre los casos de leptospirosis en Colombia. Este trabajo es elaborado por mi colega Alejandro Willes Aramillo del Colegio Mayor de Antioquia y por mí, Clara Susana Arias Monsalve, de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Corporación Universitaria Remington. Como introducción, quiero hablarles sobre la leptospirosis. Esto es una enfermedad de distribución mundial que afecta tanto a fauna, animales domésticos, perros, gatos, bovinos, equinos, como fauna silvestre. Y entre esas, el humano también está afectado, por lo cual es una zoonosis. En estudios previos analizamos datos de Colombia y encontramos que en el país las incidencias fluctúan entre 2.1, 3.7, pero tenemos que el 85% de los casos se concentran en 10 de estos 32 departamentos que tiene el país. Los métodos ya de este análisis del trabajo que les traemos hoy, nosotros utilizamos datos del sistema de vigilancia epidemiológica que tiene el Instituto Nacional de Salud sobre reportes, que es obligatorio desde 2007 para humanos, y analizamos datos entre 2007 y 2015. También utilizamos el Oceanic Niño Index, o llamado ONI, que es un indicador para monitorear el evento climático ENSO. Este índice nos dice cuando está por encima de más 0.5, estamos en periodo del niño, y por debajo de menos 0.5 estamos en el periodo de la niña. En cuanto a lluvias, utilizamos diferentes estaciones meteorológicas de la red que tiene el IDEAM, y se construyeron series históricas de lluvia para poder calcular unos umbrales, y los calculamos por percentiles. Utilizamos percentiles de 0.5 a 0.95. Uno, pues para definir lo que es excedencia, poder analizar ese impacto de las mayores excedencias de lluvia que son impuestas ya sea por cambios climáticos o son impuestas por la niña en Colombia, y también para dar cuenta como de esas diferencias en los patrones de precipitaciones que se presentan a lo largo del territorio nacional. Calculamos el ciclo anual de leptospirosis. Esto es, calculamos todos los eneros, los febreros, los marzos, así sucesivamente, para tener el ciclo anual de leptospirosis. Lo hicimos a escala nacional y departamental. Realizamos unas comparaciones entre ese número de casos ocurridos durante las diferentes fases, ya sea clasificadas como el niño, como la niña o como neutrales, basados en el índice que les expliqué al inicio. Hicimos unas correlaciones entre ese índice y leptospirosis e hicimos una estimación del riesgo relativo. Para estimar ese riesgo relativo, lo hicimos con base en incidencias computadas para los días que superaran esas precipitaciones, esos umbrales establecidos, y esas eran las incidencias húmedas y las otras serían las incidencias secas. Lo hicimos para distintos rezagos de 7, 14 y 21 días, respondiendo a la dinámica de transmisión que ha sido propuesta por varios autores que dan cuenta de esos rezagos. Este análisis de riesgo relativo lo hicimos para 15 municipios escogidos en todos los del país con mayor número de casos o mayor número de incidencia de leptospirosis en ese periodo analizado. Ya pasando entonces a los resultados, encontramos que a escala nacional, en esta gráfica tenemos en el eje X, ¿ustedes pueden ver el eje X o ahí se ve como una barra? Sí, podemos ver los años. Ah, bueno, esa es la que se me ve la barra. En el eje X tenemos los años. Cada una de las barritas verticales son los meses de cada año. En el eje Y tenemos el número de casos de leptospirosis
Y el patrón de colores corresponde a rojo, los meses que corresponden a el niño, según la clasificación del ONI, los azules a la niña y los negros son los meses neutrales. Como podemos ver aquí, estos picos en los casos de leptospirosis coinciden con los periodos denominados la niña. Tenemos entonces los meses la niña, tenemos allí el mayor número de casos de leptospirosis a esa escala nacional. Luego, cuando analizamos ese ciclo anual de casos, es decir, los casos en enero, los casos en febrero y así sucesivamente hasta diciembre, hicimos un análisis que fueran los casos en enero que fueran niño, están en rojo, los casos en enero que fueran niña están en azul y los casos de enero que fueran neutrales están aquí en negro siguiendo este mismo patrón de colores. Entonces podemos ver el rojo está por debajo siempre, o sea, el ciclo anual durante los periodos el niño están por debajo de los periodos neutros, exceptuando aquí un mes de febrero, y están por debajo, y los periodos la niña, el ciclo anual durante la niña está por encima. Vemos entonces, con base en estos resultados, podemos decir que para Colombia a escala nacional, durante los periodos la niña, el aumento de casos de leptospirosis es un 25% comparado con periodos neutrales. Mientras que en los periodos el niño, esos casos disminuyen en un 17% respecto a los periodos neutrales en el país. Pero cuando ya hacemos un análisis más fino a una escala departamental, encontramos resultados heterogéneos. Esto soporta aún más la idea de la complejidad y la multifactorialidad de una enfermedad infecciosa. Cuando hacemos un análisis ya estadístico de esta relación entre ese índice que nos mide el ENSO, que el que utilizamos es el ONI, hacemos un correlograma aquí cruzado utilizando en el eje X encontramos diferentes rezagos correspondientes a meses. Esto es, el primero es 0, entonces es concomitante, casos con el índice. El segundo es corriéndolo un mes. El tercero es 2 meses y así sucesivamente. Y en el eje Y encontramos el coeficiente de esa correlación. Y encontramos en la raya azul, roja, a partir de ahí es significativo. Entonces, ¿qué nos dice este correlograma? Este correlograma nos dice que la relación entre este índice que mide el niño y leptospirosis es significativa y negativa para varios rezagos. Cuando hablamos de negativa, quiere decir que cuando una variable sube, la otra aumenta y viceversa. En este caso, sabemos lo que nos dice esto es que cuando el ONI disminuye, la leptospirosis aumenta en Colombia. Y el ONI disminuye, como lo dije en los métodos, cuando estamos en la niña. Entonces esto refuerza, le da más fuerza aún a esas comparaciones que habíamos hecho de esos ciclos anuales y a esas series de tiempo graficadas mensualmente, porque nos dice que esa correlación además es significativa estadísticamente. Pasando un poco más ya a esos extremos, encontramos una gran heterogeneidad en esas incidencias cuando hablamos ya de esa escala municipal. Como les comenté, la parte de extremos la analizamos a escala municipal y también las lluvias en Colombia a esa escala municipal son muy heterogéneas, al igual que los resultados que nos dieron para ese riesgo relativo de esa relación entre lluvias extremas y leptospirosis. Graficamos esos municipios, todos esos municipios que escogimos y tenemos aquí un ejemplo que es San José del Guaviare, que es uno de los que tiene una alta incidencia y un alto número de casos. Y aquí tenemos en el eje X esos niveles de excedencia, esos percentiles de excedencia y en el eje Y el riesgo relativo. Aquí las gráficas en las tres nos muestran que el riesgo relativo es superior a 1 en estos niveles de excedencia y estas líneas verticales nos dice a partir de cuándo es significativo. Aquí estas curvas lo que están mostrando es realmente el riesgo relativo y aquí pues los intervalos de confianza superior e inferior.
Entonces, para San José del Guaviare, la gráfica superior izquierda nos muestra a lag 7, pues a un rezago de 7, es decir, la lluvia acumulada por 7 días. ¿Qué pasa con los casos de leptospirosis después de acumular lluvia por 7 días? Y encontramos que aumenta ese riesgo relativo cuando supera el nivel de excedencia, está sobre el percentil 0.9. Y para el lag 14 el percentil es menor y para el lag 14, incluso desde percentiles menores, es significativa y para el lag 21 también. Pero entonces, para tener una mejor idea y queríamos darle como números para que fuera útil para esas autoridades locales, lo que hicimos fue una tabla con aquellos municipios que nos dieron. Nos dio un riesgo relativo superior a 1 cuando tenemos lluvias acumuladas. Y en esta tabla lo resumimos. Tenemos aquí en esta parte de arriba, tenemos con rezago 7. ¿Qué encontramos? Encontramos resultados que para varias zonas del país esa excedencia de lluvia es significativa. Y lo interesante aquí es cuál es el percentil de excedencia, que es esta columna. Y la columna de la derecha es lo interesante porque nosotros queríamos decirle directamente a esa autoridad municipal, mire, encontramos que con que la lluvia se acumule, por ejemplo, Bogotá es un caso muy interesante, porque Bogotá tiene la lluvia, el promedio de lluvia más bajo de los municipios analizados, y en Bogotá encontramos que con simplemente un aumento de lluvia de 21 milímetros a 51 milímetros en un periodo de 7 días, aumenta el riesgo relativo a leptospirosis en ese municipio. Otro dato interesante es que, por ejemplo, conocemos municipios, unos de los municipios analizados son aquellos pues, que tienen altos números y altas incidencias de leptospirosis, como los que están ubicados al occidente de Colombia, como Turbo, Apartado, Guapi, Buenaventura, y allí no encontramos que el riesgo relativo aumentara con la leptospirosis. ¿Esto qué nos lleva a pensar? Nos lleva a pensar que allá factores como la pobreza son importantes. Y otro dato importante es que en la zona del Caribe, a todos los rezagos y a todos los niveles de percentiles de excedencia aumenta el riesgo relativo. Vemos entonces que hay una compleja relación entre la lluvia y la incidencia de leptospirosis en el país a distintas escalas temporales y espaciales. Esa relación la evidenciamos tanto para esos eventos extremos de lluvia que pueden ser por cambios climáticos o por la niña, como para esa acumulación de la lluvia. Y vemos que esa relación lluvia-leptospirosis no es homogénea para todo el territorio y todos los dominios espaciales utilizados. Con base en esa conclusión, nuestro impacto a la sociedad es que estos resultados indican que la necesidad de acciones locales para controlar el aumento de la incidencia de la enfermedad, porque no podemos generalizar cuáles son los efectos de la lluvia sobre la leptospirosis. Muchísimas gracias. Agradecemos al Instituto Nacional de Salud, al CIVIGIL, al IDEAM por los datos, a MinCiencias por la convocatoria de estudios, a las instituciones a las que pertenecen y a la Universidad de Campinas por colaboración también con estos estudios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Arias. Tenemos una pregunta y es acerca de las medidas de prevención que se pueden tomar en estos sitios o lugares con mayores incidencias de esta enfermedad, porque de acuerdo con pues con el estudio, ustedes pueden de todas maneras identificar algunos riesgos en algunas regiones. ¿Qué medidas de prevención se están tomando para la prevención de esta enfermedad en estas regiones? Medidas de prevención se deben tomar cuando sabemos que viene temporada de lluvias. Indiscutiblemente hay asociación entre esas lluvias y leptospirosis. Entonces, poder estar atentos a inundaciones, porque en épocas de inundaciones, como la bacteria sobrevive muy bien por largos periodos en aguas, entonces al tener contacto aguas humanos, hay un mayor riesgo de la enfermedad. Entonces, una medida de prevención es en épocas de lluvias y, por supuesto, en épocas de la niña y de periodos extremos. ¿Y estos estudios incluyen campañas con todos los agentes involucrados, en especial los habitantes de estas localidades, como para que haya conciencia de este tipo de...
Este estudio hasta el momento no ha incluido campañas en esos municipios. Ese pues debería ser nuestro siguiente paso después de hacer estos análisis, ese debería ser nuestro siguiente paso, pero hasta el momento no lo hemos, pues no hemos diseñado campañas ni hemos hecho las gestiones para esto. Gracias, doctora Arias. A ustedes.